punto de ir a nuestra entrevista del día de hoy y hacíamos el anuncio que queríamos hablar sobre todo lo que tiene que ver con el sector de servicios de los call center y BPO, y por eso es un gusto para nosotros poder estar con Óscar Piris. Él es, ya fue, me comentaba antes de la pausa, presidente de la Cámara, y ahora nuevamente, hace unos meses, asume nuevamente el liderazgo de este segmento económico. Óscar, muy buenos días. Gracias por visitarnos aquí en Canal 5 Días. Buenos días. ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, el sector de las cámaras, o las empresas de contact center es un sector de servicios que viene creciendo de forma sostenida en los últimos años en nuestro país. Y yo decía antes en el primer bloque, muy pocas veces sabemos que en Paraguay hay empresas de servicio que prestan atención a clientes que están, puede ser en Estados Unidos, en México, en España, en Brasil, y muchas veces no sabemos que acá en Paraguay hay empresas que están haciendo ese tipo de negocios, ¿verdad? Y un poco por ello es que también queríamos visualizar un poco el trabajo que están haciendo ustedes y bueno, felicitarte también por asumir nuevamente el cargo. Muchas gracias. Sí, realmente desde el sector es a veces poco conocido, aunque realmente tiene una implicancia económica y laboral muy alta en el país. Estamos hablando de cerca de 7.000 personas contratadas dentro de lo que es el sector, con una formalidad laboral, con todos los requisitos laborales y pago de IPS y todo eso, que es muy formal la economía que generamos desde nuestro sector, y mueve pues también bastante alrededor, digamos, la economía, porque necesita un montón de servicios otra vez nuestro sector, el cual pues estamos hablando de temas de tecnología, de temas de comunicaciones. Como bien decías, realmente desde Paraguay, aparte de dar servicio a todas las empresas locales, ¿no?, y multinacionales que están en el país, se da servicios a países como Chile, Argentina, Brasil, como explicabas, España, Estados Unidos, México y otras más, ¿no? Y incluso a multinacionales que están en varios países, que a lo mejor das el servicio desde aquí, pero está en varios países y tienen centralizado un call center o un contact center aquí, ¿no? Es más, nuestro sector ya es algo, antes se veía como todo atención telefónica, ¿no?, que las personas estaban todo el día atendiendo al teléfono, pero ahora ya con el tema de la omnicanalidad, lógicamente tienes que estar pendiente de un montón de temas de comunicación, ¿no? Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de redes sociales, en el cual es un todo ya, la parte de comunicación de las empresas tienen que estar atentas realmente a todos los medios de comunicación que tienen abiertos, claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, te consulto. Hoy día no solamente es un número al que llamar, sino también es un número con quien mensajear, ¿verdad? Así mismo. Porque a mí, por ejemplo, me pasa con mi banco, mi agente, yo hoy día ya casi que no le llamo. Si tengo algún problema le mando un email y automáticamente ella me llama o me manda un WhatsApp, ¿verdad? Ya tengo ese contacto así directo. Totalmente. O sea, la industria ha crecido en ramificaciones de medios a la hora de interactuar con los clientes. Totalmente. La industria se va, lógicamente, digitalizando por todos lados, ¿no? Y las redes sociales, que antiguamente eran utilizadas simplemente para temas de amistad, ¿no?, y personales más que empresariales, ya son ahora mismo una herramienta de trabajo. Totalmente, ¿no? Entonces, sí, las comunicaciones con los clientes vienen por distintos canales y hay que atender todos esos canales. Por eso ya cuando tú te imaginas, o las personas se imaginan cómo es un contact center, todavía mucha gente sigue teniendo esa imagen, ¿no?, de una persona hablando por teléfono. Claro. Pero ahora son totalmente cambiantes, o sea, depende de las empresas. Te digo un ejemplo de empresas que a lo mejor que ya están haciendo toda la parte de venta que antiguamente hacían físicamente, ¿no?, distribución de productos de retail. Ahora ya lo hacen, todas las ventas se hacen por WhatsApp, casi todo. Es WhatsApp Business y todas las comunicaciones con esos despenseros, digamos, esas personas que antes tenían despensa o tienen despensa, ¿no?, y tú te comunicabas físicamente porque iba el comercial allá. Ahora muchos de esos ya se hacen desde contact center directamente a través de WhatsApp. Totalmente. No, y yo siempre cuando hablo del tema cuento que el último auto que había comprado lo compré prácticamente por WhatsApp, porque la concesionaria me iba tirando las opciones de colores, claro, los modelos, planes de financiación, y
prácticamente vi el auto para ir a buscar, ¿verdad? Totalmente. Es más, a la hora de mandar la documentación era la misma cosa, ¿verdad? Me pedían, necesitas esto, agarrabas, enviabas los PDF de los documentos y seguía avanzando el proceso. O sea, es increíble cómo la cuestión digital hoy día prácticamente ha roto un montón de maneras de trabajar, Sí, como lo hacíamos anteriormente. Así mismo, lo que muchas veces se hacía físicamente, ¿no? Y sería imposible, ¿no? que alguien comprara, por ejemplo, un auto sin estar viéndolo, probándolo, ese tipo de cosas. Claro. Pues ahora ya sí es posible y lógicamente en nuestro sector se atiende todo ese tipo de necesidades, ¿no? Somos un sector que siempre ha utilizado mucho la tecnología desde antes de la pandemia, ¿no? Con la pandemia todo eso se aceleró mucho más en Paraguay, pero a nivel mundial también, y generó, pues, lógicamente, otras oportunidades para un montón de gente, ¿no? Porque al final, independientemente que no haya un contacto físico, sí hay personas detrás de toda esa atención, ¿no? Entonces, se van generando puestos de trabajo, por eso el crecimiento de nuestro sector es muy importante y estamos hablando siempre de dos dígitos, de 12, 14, 18%, casi todos los años, ¿no? Incluso hay empresas que han podido crecer un poco más. La pandemia se creció bastante también porque tuvimos la oportunidad de quedar como uno de los sectores, digamos, que eran necesarios según el Ministerio, ¿no? O el Gobierno, ¿no? Y eso nos dio oportunidad también de suplir todo ese acercamiento físico que hacía falta antes de la pandemia, se suplieron con atención lógicamente remota como la nuestra, ¿no? Totalmente. Eso también ayudó dentro de lo que cabe a que la pandemia fuera también más suave dentro de lo que se pudo, ¿no? En su momento, ¿no? Porque la gente no tenía que salir a la calle a hacer sus cosas, sino podía hacerlo a través de los canales que atendíamos nosotros, ¿no? Me dijiste, 2012 es cuando crean la cámara. En 2012 se creó la cámara, fue un núcleo de las empresas más importantes del país, en el cual, pues bueno, se empezó a visionar un poco qué objetivos teníamos como sector y qué necesidades había para hacer un sector más robusto y sobre todo con mejores oportunidades también para salir fuera, ¿no? Para conseguir clientes fuera, que creo que Paraguay tiene todas las características necesarias para ser uno de los hubs más importantes de contact center de la región y también a nivel mundial. O sea, realmente estamos hablando de unas condiciones laborales, unas condiciones económicas muy importantes. Por decirte un ejemplo, ¿no? En casi todos los países está habiendo devaluaciones del dólar con respecto a entonces eso les hace menos competitivos, cosa que por ejemplo aquí en Paraguay ha estado estable totalmente, ¿no? Hay cosas muy interesantes que Paraguay tiene y también las personas, o sea, las características de las personas que nosotros contratamos normalmente son gente joven, pues a partir de 18 años a 25, la mayoría, aunque hay distintos tipos de gente, también tenemos gente mayor en algunos aspectos, que no tenemos ningún inconveniente en contratar, gente, madres solteras, hay mucho porque te permite tener un horario de 6 horas, a lo mejor por la mañana de trabajo y después ir a por tu hijo al colegio, pues cuando salga del colegio, ¿no? Ese tipo de cosas se posibilita mucho, igual que los estudiantes, ¿no? También ahí tenemos muchísimos estudiantes y eso de cara al exterior, cuando hacemos servicios hacia afuera, en el 90% de los casos te diría, sale muy bien y aparte de eso, cuando competimos con otros países, la calidad que damos es muy buena. O sea, realmente Paraguay es un referente cuando compite con otros países y le dan la oportunidad de competir, ¿no? Para eso, como te comentaba en la pausa, ¿no? Nos hace falta algunas ayudas, digamos, del gobierno, ¿no? Como conseguir que no haya doble tributación con países como Argentina y con otros países, ¿no? Que eso nos dificulta ser competitivos, ¿no? Y bueno, y algunos aspectos más que ya sí se han conseguido, por ejemplo, como el IVA a las exportaciones de servicios, que no haya que pagar IVA, el cliente extranjero, ¿no? No tenga que pagar IVA, ya que él no se lo va a poder deducir en su país, pues es muy importante, ¿no? Eso también nos hacía encarecer nuestros precios, ¿no? Cuando hablas de doble tributación, ¿en qué caso se da y de qué manera se da, Oscar? Pues la doble tributación es que nosotros como empresas locales, lógicamente, pagamos impuestos en Paraguay, ¿no? Por los beneficios que se obtienen, pero cuando tú vendes al exterior, si no hay un acuerdo entre países, en el país donde vendes, también te hacen una retención por una renta presunta de ese país. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo vendo, por ejemplo, a Uruguay, a Argentina, a
a España, ahí no hay acuerdos de doble tributación. Entonces, ¿qué ocurre? Que te tienen que retener un porcentaje en el país de origen. Y ese porcentaje tú aquí no lo puedes deducir tampoco de tu renta local, ¿no? Okay. Entonces pagarías, digamos, como 2 veces impuestos, ¿no? Y ahí, en ese caso, ¿cómo se subsana esto? ¿Se hace un acuerdo bilateral o se hacen exoneraciones a nivel local para compensar esa tributación que tenés que hacer, siguiendo el caso de Uruguay? ¿Cómo se hace? Y normalmente son acuerdos entre países, ¿no? En los cuales pues ceden o bien por sectores o bien globalmente, ¿no? Dicen, bueno, a las empresas de tu país no les vamos a cobrar impuestos, no les vamos a hacer retenciones, tú no le hagas a las de mi país, ¿no? Normalmente son tratados de libre comercio que le llaman normalmente, okay, en el cual esos tratados permiten que no haya ese tipo de impuestos, porque al final estás haciendo una doble tributación sobre las empresas, ¿no? Y teniendo en cuenta los mercados donde ustedes están teniendo mayor crecimiento y donde existe preocupación, si pudieran citar cuáles son aquellos al cual recomendarían que el gobierno le ponga atención y que traten de buscar este tipo de acuerdos, ¿cuáles podrían citarnos? Pues sobre todo Argentina es uno de los principales mercados, ¿no? Está cerca, es un mercado grande, pero sobre todo los de la región en principio y España más que nada, ¿no? Hay también algunos negocios que se hacen con Estados Unidos, pero son más pequeños, pero sobre todo estamos hablando de Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil. Todos esos países no hay tratado de comercio, ¿no? Entonces, de libre comercio, perdón. Y entonces, en todos, si haces un trabajo, vas a ser un poco más caro que la competencia. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Vamos a una licitación internacional y queremos licitar algo en Brasil. Colombia, Perú, que también son bastante potentes en contact center, van a ser mucho más baratos que nosotros por ese tipo de temas, ¿no? O sea, sobre todo cuando competimos con países que sí tienen ese tipo de tratados, ¿no? Totalmente. Ahora, mencionaste, me pareció sumamente interesante porque nos gustan mucho los números, dijiste 7.000 personas más o menos está empleando hoy día este sector de la economía. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Pues estamos hablando de unas 12, 14 empresas. Mueven ese nivel de personas, y aparte de eso también hay algunas empresas que tienen sus contact centers dentro de sus empresas, ¿no? Que no tercerizan. Te hablo, nosotros, muchas de las empresas que estamos en el sector de contact center son empresas tercerizadoras, ¿no? que se han creado para ese fin y son especialistas en eso, ¿no? Pero también hay empresas locales que todavía tienen sus contact centers dentro de sus compañías, ¿no? Como un departamento más dentro, ¿no? Pero vamos, el movimiento, también por darte algunas cifras, más o menos se mueve unos 50 millones de dólares en facturación con respecto a este tipo de negocios, ¿no? O sea, son cifras importantes que realmente podrían ser bastante más importantes si conseguimos hacerlo internacional, ¿no? Que consigamos realmente tener esas ventajas que nos permitan competir de tú a tú con otros países que lograron, como Colombia, en el año 2006, que tenía más o menos, no sé, 8.000, 10.000 posiciones, pues ahora tiene 100 y pico mil posiciones, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras exponenciales cuando realmente haces un buen trabajo, ¿no? Y en Colombia se hizo un buen trabajo y por eso consiguieron esa explosión, digamos, del sector. Y es un sector que puedes estar en cualquier sitio del mundo y dar servicio. Exacto. O sea, no hay ningún problema de dar servicio desde acá, no tienes ningún problema. Nosotros, en mi empresa particularmente, por ejemplo, hicimos una prueba con Estados Unidos de conectividad, a ver si había un problema. Una empresa de allí quería hacer una prueba y se hizo una prueba para ver si internet iba bien, si no había ningún problema técnico, digamos, ¿no? En las comunicaciones, y salió perfectamente, y realmente se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron que salió tan bien desde Estados Unidos hasta Paraguay, que en las comunicaciones no hubo ningún inconveniente. Qué bueno, qué bueno. A mí me ha fascinado, yo tuve la posibilidad de ir a una de estas grandes empresas que están operando en Paraguay. Recuerdo, entraba en una especie de galpón gigante, donde habían como unos 300, todos casi jóvenes, y estaban como segmentados, ¿verdad? Y lo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, 2 o 3 compañías de telefonía móvil que son
competencia, en realidad los servicios de Cancenter son todos amigos que están uno al lado del cubículo del otro, ¿verdad? El de Tigo al lado del de Claro, el de Claro al lado del de Personal, es una cosa impresionante. Y después había un segmento así de los bancos, ¿verdad? Y un segmento también ya de las empresas internacionales. Y una cosa que me acuerdo, nos comentaban en aquel reportaje que habíamos hecho, de que una característica que es muy valorada es que el paraguayo rápidamente aprende lo que le dicen tener esa voz neutra, ¿verdad? Sí. Como para que no puedan, o sea, que no se sienta el acento y que yo, por ejemplo, tengo una empresa de servicios en Colombia y tercerizo en Paraguay y la persona que me está atendiendo realmente es una paraguaya, pero yo no me doy cuenta de la nacionalidad por esa voz neutra. No sé si eso se ha potenciado, pero recuerdo que eso me llamó mucho la atención. Sí, sí, la verdad que es lo que dices tú. Al final, las empresas de nuestro sector son profesionales, como te decía, dan buena calidad. Una capacitación para lograr eso. Y realmente las personas en Paraguay es verdad que se adaptan bastante al acento del interlocutor, es decir, en cuanto van hablando se van mimetizando, digamos, con eso. Entonces, nosotros hemos tenido pruebas con Argentina, como dices, con España y tal, y realmente las personas no son capaces de determinar, con Argentina mucho más fácil, ¿no? Porque las personas aquí en Paraguay consumen también mucho televisión de allí, ¿no? Entonces el acento enseguida se les pega, pero incluso con España, que no es tan cercano, digamos, tampoco se ha notado o han notado rechazo por el acento o algo de eso, que a veces cuando es muy fuerte, ¿no? La gente ya sabe que no está en el mismo país. Te llamaría la atención, de hecho. Entonces sí. Nosotros, te digo, teníamos con España un tema que era los posts de una empresa que se llama Ingénico en España. El helpdesk se hacía desde acá. El helpdesk, la parte de cuando alguien no sabía manejar el post o se le bloqueaba y tal, pues llamaban y se le atendía desde acá de Paraguay. Y realmente no hubo cero problema con el tema del acento y cero problema todavía también con la parte técnica, que también es importante, ¿no? O sea, por eso digo que la calidad de los servicios en Paraguay es alta y tenemos que venderla afuera, que es lo importante, ¿no? Para todos. Claro, totalmente. Ahora, la cámara se llama Cámara de Contact Center y BPO, y bueno, obviamente queremos también que puedas ilustrarnos un poco a qué hace referencia lo de BPO. Pues es todos los procesos de negocio, que pueden ser temas de back office, por ejemplo, bancario o de otro tipo, perdón, que se haga en operaciones de, por ejemplo, en la banca hay muchas operaciones que son from, digamos, de cara al cliente, pero hay otras muchas que están por detrás, ¿no? Todas esas operaciones que se pueden hacer a través de documentos que llegan, que tienes que a lo mejor, por ejemplo, un análisis de riesgo, ¿no? Eso lo podemos hacer también, lo hacemos nosotros también. Y todo, o sea, al final mucha labor administrativa que está por detrás de ese frente de atención al cliente también se hace mucho desde los contact centers. Y a nivel de... falta todavía un poco más de desarrollo aquí en Paraguay en ese aspecto de BPO, pero realmente cada vez está creciendo más y las empresas cada vez tercerizan más todos esos procesos administrativos. La pandemia, mencionaste que fue una oportunidad para las empresas que prestan este tipo de servicio. Hay muchas empresas que incluso ni siquiera tenían servicios de atención al cliente o los famosos delivery. ¿Ha aumentado, si ustedes separaran en el 2019 y hoy 2022, la industria creció, aumentó como consecuencia de todo ese proceso de digitalización que se vivió en estos 2 años y medio más o menos? Sí, ha crecido y va a seguir creciendo más todavía, ¿no? Porque lo que dices tú, muchas empresas no estaban preparadas. Tuvieron que tercerizar o acudir a empresas como nosotros para poder seguir teniendo operaciones, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? También hubo algunos sectores que se cerraron totalmente, ¿no? Entonces, en ese caso, pues por algún lado hubo algunas disminuciones porque había empresas que no podían trabajar, ¿no? Realmente, pero empezaron a buscar otros canales, ¿no? De venta, a lo mejor no presencial. Y entonces, en cuanto las empresas empezaron a reestructurarse en ese aspecto, pues volvió otra vez a crecer. O sea, en el caso particular de mi empresa no hubo decrecimiento, todo fue crecimiento, pero porque el tipo de empresa que nosotros teníamos eran unas empresas que no cerraron, casi ninguna tuvieron que cerrar, entonces
estaban operativas y lógicamente creció muchísimo el canal digital, ¿no? En nuestro caso, hubo otras empresas que sí tenían a lo mejor servicios para Argentina o en otros países que cerraron realmente todo el sector y entonces lógicamente durante unos meses no tenían servicio, ¿no? para esas empresas. Pero fue algo temporal y después repuntó con mucha fuerza. Totalmente. Realmente, si es, te digo, el mix de lo que se perdió contra lo que se ganó, es bastante más importante lo positivo, ¿no? La parte positiva. Hoy día muchas empresas están incorporando lo que se llama como un sistema, no sé si ese es el nombre técnico, pero como una especie de autogestión, donde en realidad le dicen un bot o un robot es el que te va respondiendo sí. con preguntas o respuestas que están ya predeterminadas. Ese tipo de tecnología que lo están implementando mucho las empresas de servicio o las empresas o en bancos, por ejemplo, se ve mucho eso. ¿Eso viene a complementarse con el trabajo de ustedes? ¿Es una especie de competencia, digamos, el robot para la persona humana que está atendiendo? ¿Cómo lo ven ustedes? No, realmente ese tipo de desarrollo o de tecnología, digamos, se utiliza para complementar, ¿no? Al final, mucho de eso somos nosotros los que generamos ese tema, ¿no? O sea, se hace como un flujo de la comunicación en el cual nosotros vamos determinando qué es realmente lo importante y qué no es tan importante, ¿no? A lo mejor decirle la cédula, da igual si lo dices a una persona o si lo dices a un robot, ¿no? Claro. Porque ya te identifica y cuando la persona ya te atiende ya sabe quién eres, ya tiene todas tus características delante, ¿no? Entonces es un paso simplemente por mejorar la atención y por intentar, en la medida de lo posible, lógicamente, dar una atención más rápida y automática a las personas. No es por... Muchas veces las personas piensan que es por ahorrar, pero no es tanto por eso, ¿no? Porque al final las personas se dedican a temas que son importantes, de calidad para la persona, ¿no? No se trata de quitar personas, sino se trata de complementar la tecnología con las personas para una mejor atención y una mejor calidad. Totalmente. Ahora, la pregunta que muchas veces se hace mucha gente es ¿por qué tardan tanto en atender? En esos casos son gente que no está tercerizando y que quizás lo está haciendo de forma autónoma, de así decirlo, y no le da la capacidad por la demanda de servicio que tiene, o hay otra situación que provoca eso que a veces genera también malestar en el cliente. Y a veces lo que ocurre es que los flujos de llamadas muchas veces se dan por algún problema, ¿no? Entonces, a veces si el problema es global, es decir, una telefonía, por ejemplo, tiene un problema de internet o un problema de comunicación de algún tipo en algún momento dado puntual, ¿qué ocurre? Que todo el mundo llama a esa vez y es difícil, lógicamente, absorber todas esas llamadas porque el flujo de llamadas normal, no sé, por decirte, son 1000 llamadas a la hora y de repente entraron 50.000. Lógicamente son flujos que no van a poder ser absorbidos por el servicio. Ahora, si el servicio siempre tiene ese problema, pues ya es un problema de dimensionamiento, realmente a lo mejor de mejorar esa gestión. Las empresas del sector, como te digo, pues son empresas profesionales, son empresas dedicadas a esto, son especialistas en esto y lógicamente si dejan nuestros clientes que les asesoremos o que realmente los servicios sean originados y montados de nuestras empresas, normalmente estas cosas no deben de ocurrir. Claro, claro. Ahora, puede haber empresas que no tengan dimensionado correctamente para el número de clientes o el número de llamadas que tienen. Eso puede ocurrir por a lo mejor por desconocimiento, no es por falta de interés o falta de dinero, digamos, económico, ¿no? Pero hay veces que la gente no controla o no tiene las capacidades técnicas como tenemos en el sector para medir todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuántas llamadas estás perdiendo, cuánta gente está en línea de espera, ¿no? Cuánta gente te llamó y ya colgó, todo ese tipo de cosas para nosotros quedan registradas, ¿no? Y puedes hacer los ajustes necesarios para que esas cosas ocurran mínimamente, como te digo, cuando sea algo, pues realmente una urgencia o algo extraordinario te puede ocurrir, pero de día a día no debería. Y ahí me generaste una curiosidad. Volumen de llamadas, si pudieran hacer un estimativo promedio, las empresas, ¿cuántas llamadas suelen atender por día? Millones, te puedo decir que millones de llamadas. No sé exactamente porque tendríamos que sumarla de todos
el sector, pero estamos hablando de millones de llamadas. Date cuenta que muchas veces hay gestiones que se hacen por llamadas, ¿no? Como bien decías tú dices interacciones, te digo, más que llamadas, ¿no? Como decías tú, yo con el comercial de mi auto, claro. ¿cuántos WhatsApp te mandaste? Y a lo Exacto. mejor en el día te mandabas 5 WhatsApp, ¿no? O 5 le mandabas tú, 5 te mandaba él, ¿no? Exacto. Todo eso son interacciones al final, ¿no? Por eso te digo, aquí solo en Paraguay estamos hablando de 6, 7 millones de personas, que muchos de ellos tienen teléfono, la mayoría, y que chatean, que mensajean para preguntar algo, para tal, se les responde, gente que entra online para comprar algo y pregunta también, porque a veces lo compras y no hay ninguna interacción, digamos, directamente, pero muchas veces se pregunta, ¿y este color también tienes o este otro? Entonces te contestan, ¿no? O sea, la verdad que interacción estamos hablando de millones al día. Súper interesante. Por último, me mencionaste una preocupación, la del tema de esta doble tributación. ¿Alguna otra cuestión también que a la Cámara hoy día le está preocupando o que quieren poner sobre la mesa como debate, Óscar? Nosotros nos apoyamos también y tenemos un buen relacionamiento con el Ministerio de Industria, con REDIEX, con el Ministerio de Trabajo, y realmente hay una buena sintonía para trabajar, sobre todo en aspectos de capacitación del personal, que se puede mejorar en algunos aspectos. Nos falta más personal con idiomas, ¿no? Para poder, sobre todo inglés, ¿no? Y portugués, para poder ser más competitivo en Estados Unidos, en otros países de habla inglesa y también en Brasil, ¿no? Sobre todo que está tan cercano y muchas veces no podemos acceder a determinados negocios por el volumen de portugués que existe aquí, ¿no? O sea, no hay tantas personas como el mercado brasileño necesita, pero a veces ni para pruebas pilotos, ¿no? Que ya te piden 100, 200 personas directamente, es una prueba piloto para Brasil, ¿no? Estamos hablando de unos volúmenes extraordinarios para lo que es el mercado local, que a veces no se pueden aprovechar por falta de personal con idiomas, ¿no? Eso se está hablando con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para intentar ver de qué manera se podría ayudar o suplir esa falta de personal no capacitado en ese tema. Y después con el Ministerio de Industria y REDIEX, sobre todo lo que trabajamos también mucho es toda la parte de dar a conocer el sector de contact center y BPO paraguayo a nivel regional y mundial, ¿no? Participando en eventos. Entonces ahí hay una buena coordinación, pero eso vamos camino, digamos, poco a poco, pero debemos de intentar ir un poco más con más fuerza, ¿no? Sí, potencia, totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Óscar, te agradezco mucho tu visita. Gracias por venir aquí al Canal 5 Días a conversar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a las órdenes para cualquier otra consulta. Muchas gracias. Óscar Piris, él es presidente entonces de la Cámara de Contact Center. Realmente es súper apasionante conocer más de este negocio, de esta industria que está muy creciente en nuestro país. Hacemos ahora una pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.